A ver, ¿qué puede condenar a toda una tribu de guardianes a vagar por milenios, sin poder volver a su hogar? Hay que pensar en esto. Una marcha que parece no tener fin. Eran los protectores de una tierra antigua, sagrada. Pero algo pasó, una traición, que los desterró para siempre. O sea, ¿qué crimen pero tan terrible pudieron haber cometido para merecer un castigo que ya dura más de 3000 años? La respuesta, claro, está enterrada bajo las arenas del tiempo, en los pedazos de una guerra que casi nadie recuerda. Hoy, justo hoy, vamos a desenterrar esa historia, a tratar de entender la naturaleza de una maldición tan antigua que Sueco todavía define el destino de los condenados. Soy el narrador y esto es Crónicas Olvidadas. Ok, Nuestro viaje empieza en una era de leyendas, por allá del año 1600 antes de nuestra era. Un tiempo donde la magia se sentía en el aire y se creía los dioses todavía caminaban entre la gente. pero ojo, no era un mundo uniforme, para nada. Mientras que en Grecia se vivía la famosa Edad de Oro de la magia, con hechiceras como Circe y Medea, creando sus leyendas a la vista de todos, en Egipto la cosa era muy distinta. Allá se libraba una guerra en las sombras, una lucha secreta, desesperada, por el destino mismo de la tierra del Nilo. ¿Y quiénes peleaban en esta guerra oculta? Bueno, por un lado teníamos a los caminantes silenciosos, una tribu de licántropos, sí, de hombres lobo, que eran los protectores ancestrales de Egipto. A su lado luchaban sus aliados, los roemuesos. ¿Y su enemigo? El enemigo era nada más y nada menos que Set, un ser de un poder incalculable, un dios antiguo y corrupto, descrito muchas veces como una especie de vampiro primordial. Esta no era una simple pelea por un pedazo de tierra o por poder, no, fue una guerra por el alma misma de Egipto. Los caminantes silenciosos y sus aliados estaban luchando con todo lo que tenían para evitar que la corrupción de Set, devorara la tierra, envenenara a su gente y apagara su esencia espiritual para siempre. Imagínense la magnitud de esa amenaza. No peleaban por gloria ni por conquista, sino por pura supervivencia. Era la última defensa, una alianza forjada en la desesperación para detener un mal que amenazaba con tragarse el mundo conocido. Tenían una certeza aterradora. Si ellos caían, Egipto se iba con ellos. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Uno pensaría que un evento tan catastrófico estaría fechado con una precisión de relojero. Pero la verdad es que ni los propios cronistas de este universo se ponen de acuerdo. El tiempo, como siempre, termina por convertir los hechos en mitos y borra todas las certezas. Es que si vemos esta tabla, es increíble. Las crónicas no coinciden. Algunas sitúan la caída tan atrás como en 1880 antes de nuestra era, o incluso antes. Otras casi 2 siglos después. Y esta confusión, no es un simple error, es literalmente la cicatriz que deja un trauma colectivo. Es un evento tan terrible que el recuerdo se rompe, se fragmenta, hasta que se convierte en leyenda. Y en medio de todo este caos surgieron otras heridas que, nunca sanaron. La desesperación llevó a alianzas y traiciones no solo entre mortales, sino entre los mismos espíritus. El tótem rata, por ejemplo, se negó a unirse a la lucha. Esto provocó una ruptura, un cisma, que dio inicio a una enemistad de milenios con el búho, el tótem de los caminantes. Una guerra dentro de la guerra cuya herida espiritual se sumó a la tragedia. A pesar de toda su valentía, los guardianes de Egipto fueron derrotados. El poder de Set era sencillamente demasiado grande. Pero la muerte no fue su castigo final. No. Set, en su victoria, desató una maldición terrible. Un acto de venganza que iba a resonar a través de los siglos. Y la maldición fue brutalmente específica. Primero, los expulsó de su patria, Egipto, para siempre. Cualquier caminante silencioso que intente regresar sufrirá una agonía terrible y morirá. Segundo, y quizás esto es peor, cortó su conexión con sus ancestros. Los convirtió en fantasmas entre los vivos, incapaces de hablar con los espíritus de su propia tribu. Más de 3500 años. Detengámonos un segundo a pensar en esa cifra. Generación tras generación, naciendo y muriendo en tierras extrañas, siempre con la mirada puesta en un hogar al que simplemente no pueden volver, cargando con el peso de una derrota de hace milenios. Entonces, ¿por qué importa toda esta historia antigua en el presente de este mundo? Porque la maldición no solo los desterró, los rompió y luego los volvió a forjar. Este único evento definió cada aspecto de su identidad moderna. Al ser arrancados de su tierra y de sus ancestros, se vieron forzados a vagar,
a no tener raíces. Se convirtieron en mensajeros, en viajeros, en exploradores del mundo espiritual y físico, siempre en movimiento, porque detenerse es recordar demasiado el hogar que perdieron. Su conexión con el inframundo, su facilidad para tratar con fantasmas, todo nace de esa desconexión original. Son, en esencia, fantasmas vivientes. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La identidad de toda una tribu fue forjada por una guerra secreta y una maldición milenaria. Nos hace pensar, ¿cuántos de los mitos y leyendas de nuestro propio mundo son solo los ecos de verdades olvidadas? Historias que están ahí, esperando en la oscuridad a que alguien las vuelva a contar. Si la búsqueda de estas verdades ocultas les llama la atención, los invito a suscribirse. Juntos podemos seguir desenterrando más de estas crónicas olvidadas.